Papá, mejor no hables. Tu voz arruina el video. Eso fue lo que me dijo mi hijo. No gritó, no se enojó, solo lo dijo así, como si mi voz fuera una mancha en su momento perfecto. Y lo peor no fue lo que dijo, fue que lo dijo sin darse cuenta de que estaba rompiendo algo que jamás se ve en cámara. El corazón de su padre. Mi nombre es Hilario Antonio Paredes. Tengo 78 años. Y aunque no lo parezca, todavía tengo muchas cosas que contar. Lo que pasa es que ya casi nadie quiere escucharlas. Mi voz no es bonita. No es fuerte como antes. A veces se entrecorta. A veces se apaga. Pero es mía. Y con ella crié a mis hijos. Canté a mi esposa. Conté historias a mis nietos. Mi voz no es perfecta, pero está hecha de amor. El domingo pasado hubo una reunión familiar, de esas que se dan de vez en cuando, como quien cumple con la obligación de juntarse. Mi hijo mayor, Luis Fernando, organizó todo. Preparó parrillada, trajo parlantes. Su esposa se encargó de los globos y las fotos. Mis nietos corrían por el patio con teléfonos en mano, grabándolo todo. Yo me senté en mi sillón favorito, el de siempre, con mi camisa de cuadros y un pantalón viejo pero limpio. No hablé mucho al principio. Esperaba mi momento. Y cuando por fin sentí que podía decir algo, una anécdota simple, de cuando Luis era niño y se metió a un charco con zapatos nuevos, me acerqué con una sonrisa y comencé a contarla. No llevaba ni 5 palabras, cuando mi hijo, con un tono rápido pero molesto, me interrumpió. Papá, mejor no hables. Sí, es que tu voz arruina el video. Al principio no entendí. No supe si había escuchado bien. Me quedé parado, con media sonrisa congelada, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. No lo dijo con rabia, no lo gritó, solo lo soltó, con esa naturalidad con la que uno tira algo que ya no sirve. Mi voz arruinaba el video. Mi voz, la misma que lo llamó con cariño tantas veces. La que lo despertaba para ir a la escuela, la que lo defendió cuando otros lo juzgaban, la que lo consoló cuando lloraba por una pesadilla. Esa voz, ahora era un problema. No dije nada, ni una palabra más. Volví a mi silla, y me quedé ahí, viendo cómo la familia seguía riendo, grabando, editando. Salían algunas tomas, sentado, sonriendo por fuera, silencioso por dentro. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que era sentirse fuera de lugar en tu propia sangre. Esa noche, al volver a casa, encendí la radio, como siempre, pero esta vez no le subí el volumen, porque no tenía ganas de escuchar nada, ni siquiera mi propia voz, solo el ruido de la lluvia en el techo. Ese sí me acompañaba, y no me pedía que me callara. Al día siguiente, desperté temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el sueño se me fue con las palabras de mi hijo. Tu voz arruina el video. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza, como una espina, como un eco que no se va, como esas canciones tristes que uno no quiere cantar, pero que se sabe de memoria. Me senté en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, y me quedé mirando el cuaderno donde anoto cosas importantes. Ahí escribí, no mucho, una sola hoja. No era una carta de reclamo. No iba a gritar. No iba a hacerle sentir culpa. Solo quería que recordara. Le conté que esa voz que hoy le molesta fue la misma que, cuando tenía fiebre, le susurraba cuentos al oído. Que esa voz gastada fue la que pidió prestado para pagarle los estudios. Que con esa voz enfrenté maestros, doctores y hasta vecinos, por defenderlo. Que mi voz no siempre fue débil, pero siempre fue suya. Le conté de una noche, cuando tenía 7 años, y soñó que yo me moría. Se despertó llorando, gritando mi nombre, y fui yo, con esta misma voz quebrada, el que le dijo, «Estoy aquí, hijo. Todo está bien». Y ahora, tantos años después, fui yo quien necesitaba escuchar algo. Un gracias, un lo siento, un no te vayas, papá. Pero no llegó. Después de escribir la carta, la guardé. No se la entregué, porque entendí que hay cosas que, aunque se digan, no todos están listos para escuchar. Y yo, después de toda una vida hablando, empecé a acostumbrarme al silencio. Los días pasaron. Me llamó una vez. Conversación corta. Me preguntó si estaba bien, como por compromiso. Le dije que sí. Mentí. Vi que subieron el video familiar a las redes. Lo vi.
Aparecían todo. Las risas, las voces, los abrazos. Yo también salía, pero sin sonido, como una figura más, como un mueble de fondo. Ahí entendí que no dolía que no me grabaran. Dolía que me grabaran y me borraran, porque no me silenciaron con odio. Lo hicieron con costumbre, con ese olvido suave, que lastima sin que nadie se dé cuenta. Esa noche saqué mi radio. La puse bajito, y por primera vez en días, me atreví a hablar en voz alta. No para otros, para mí. Conté una historia antigua, de cuando conocí a la madre de mis hijos, de cuando aún era joven y soñaba con nietos que me buscaran solo para oírme hablar. Me reí solo, me emocioné, y por dentro, entendí que mi voz no necesita aprobación para existir. Mi voz es memoria, mi voz es historia, y aunque nadie la escuche, sigue siendo lo único que tengo que verdaderamente es mío. Pasaron 2 semanas desde aquella reunión. 2 semanas en las que no hubo llamadas largas ni visitas improvisadas. 2 semanas de silencio, pero no del mío, del suyo. Luis Fernando, mi hijo, me escribía por mensajes cortos. ¿Un todo bien, papá? Un te dejo pan en la reja. Nada más. Y yo, en ese tiempo, me volví un hombre de pocas palabras. No porque ya no supiera hablar, sino porque empecé a escucharme por dentro. Una tarde mientras barría la entrada, lo vi llegar. No traía pan, no traía a los niños, solo traía cara de alguien que no ha dormido bien. Se quedó parado unos segundos frente a mí, como quien no sabe por dónde empezar. Yo tampoco lo ayudé. Fue él quien rompió el hielo. Papá, ¿puedo pasar? Le abrí la puerta sin decir nada. Nos sentamos en la sala, donde cada cosa tiene memoria. El sillón donde me sentaba con su madre. El cuadro torcido que él colgó mal cuando tenía. El florero vacío que nadie volvió a llenar. Estuve viendo el video, dijo al fin. ¿Y? Pregunté sin rencor. ¿Te ves? Pero no se te escucha. Asentí. No hacía falta más. Se pasó la mano por la cara, y luego soltó, con la voz temblorosa. No sé en qué momento empecé a avergonzarme de lo más puro que tenía. Esa frase, esa sola frase, fue como abrir una herida, y empezar a curarla al mismo tiempo. Luis se levantó. Sacó algo de su mochila. Un teléfono. Grabé esto para ti, dijo. Le di play. Era su voz, contando, palabra por palabra, la historia del charco y los zapatos nuevos. Esa historia que yo quise contar y me callaron. Pero esta vez, la contaba él, con mi voz en la memoria, con su voz emocionada, con lágrimas a mitad de frase. Cuando terminó el audio, me lo entregó. La conté como tú me la contabas. Pero nunca va a sonar igual, porque tu voz, aunque ronca, suena a casa. Yo no dije nada, me limité a mirar la grabadora, como quien ve un espejo donde por fin lo reconoce. ¿Y sabes qué me dolió más?, agregó él, que mis hijos escuchan a cualquier influencer hablar, pero a ti no te escuchan. Y es culpa mía, porque si yo no te valoré, ¿cómo iban a hacerlo ellos? Levanté la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo, como cuando era niño, no por su ropa, ni por su edad, sino por la honestidad en sus ojos. Se arrodilló frente a mí, me tomó las manos, y me dijo, papá, ¿me cuentas otra historia? Como antes, como cuando era pequeño, con tu voz, con pausa, con todo. Y ahí supe que ese momento no lo iba a borrar ningún silencio. Le conté la del día que nació, la del primer día de escuela, la del regalo que hice vendiendo mis botas. Y por primera vez, no me interrumpió, no miró el celular, no me corrigió, solo escuchó, y lloró, y sonrió. Esa noche no necesité escribir una carta, ni poner música, ni refugiarme en la radio, porque esa noche, mi voz volvió a tener un lugar. Volvió a ser escuchada, y volvió a ser necesaria. Y entendí algo que quizás no todos comprenden. El amor no se grita, el respeto no se exige, pero la voz de un padre jamás debería ser silenciada. Desde aquel día, las cosas cambiaron. No de golpe, no como en las películas, sino despacito, como una flor que brota en tierra reseca. Luis volvió más seguido, a veces solo, a veces con los nietos, y ya no venía a traer cosas, venía a llevarse historias. Me pidió que le enseñara canciones antiguas, que le contara cómo conocía a su madre, que le hablara del barrio cuando aún era puro monte. Y yo me volví a sentir parte. No una decoración, no un mueble, no una figura de fondo,
sino un padre, un hombre, una voz. Un día me preguntó si quería grabar algo con él. Un video, pero esta vez no para redes, sino para él, para tenerlo guardado, para oírme cuando ya no esté. Me senté frente a la cámara, con mi camisa limpia, las manos entrelazadas, y el corazón tranquilo. No leí un guión, no ensayé, solo hablé, con mi voz, esa que no es bonita, pero es mía, y está hecha de amor. Hoy, cada vez que me visita, me pide, papá, ¿me cuentas otra? Y yo le cuento, con las pausas de mis años, con las grietas de mis palabras, con la ternura que solo el tiempo enseña, porque entendió, tarde, pero entendió, que mi voz no arruina nada. Mi voz es un puente, una raíz, un hogar que se lleva en el oído y en el alma. Hay voces que no suenan bonita, hay voces que tiemblan, que se arrastran, que se quiebran en medio de una frase, voces gastadas por el tiempo, por la vida, por los silencios. Pero esas voces son las que un día nos enseñaron a hablar. Nos contaron cuentos antes de dormir. Nos calmaron cuando el mundo nos asustaba. Nos dijeron, te quiero, sin pedir nada a cambio. Y sin darnos cuenta, llega un día en que empezamos a verlas como ruido de fondo, como un detalle que arruina la perfección de lo que queremos mostrar. Pero no hay filtro ni edición que valga más que la voz de un padre. No hay video viral que supere el sonido de alguien que te ama sin condiciones. Porque cuando esa voz ya no esté, cuando el sillón quede vacío y nadie te diga, ¿cómo estás, hijo? Con tono de verdad, vas a desear volver a escucharla. Aunque sea una vez más, valora esa voz, grábala en tu alma, no la calle, porque cada palabra que se calla, es una historia que se pierde para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó al corazón, si te hizo reflexionar o pensar en alguien que amas, te invito a suscribirte al canal. Cada historia aquí está hecha con el alma, para recordar que detrás de cada silencio, hay una vida que merece ser escuchada. Déjeme tu comentario. Quiero saber qué sentiste al oír esta historia. Tu experiencia también puede ayudar a otros a sanar, a recordar o simplemente a sentirse menos solos. Dale like si valoras este tipo de relatos, y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima historia. Y nunca olvides, algunas voces se apagan, solo cuando nadie las escucha.